Lectura del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaban más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo. Y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte. Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó eso y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójelo en ese pozo que está en el desierto, y no se manchen las manos. Eso lo decían para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, esto lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y, levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de israelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y laudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslos a los israelitas y no manchemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes le llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esta noche tenemos invitados especiales. Tenemos a nuestro hermano Rigoberto y su esposa Vivian. Entonces ya son conocidos de nuestra casa, es gente, hermanos de la comunidad, hermanos espirituales, y le vamos a dar la palabra a don Rigoberto, que él es el que hoy nos va a compartir el tema, nos va a compartir la palabra que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así que bienvenido nuevamente a su casa. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo me les va? Más que bien. ¿Bien o más que bien? Más que bien. ¿Más que bien? Más que bien. Mire, dígale al que está al lado: mire, yo estoy esta noche más que bien. No se me nota, diga. No se me nota. Qué alegría, qué bendición. Y nada como la palabra de Dios, donde hoy, como dice el Salmo, recordamos las maravillas que hizo el Señor. Por usted el Señor ha hecho maravillas. Ha hecho algo el Señor por usted. Mire, más de uno hizo ¿verdad? Porque recordamos. El problema es cuando se nos olvidan las maravillas que hizo el Señor. Cuando estamos sufriendo, cuando estamos preocupados, cuando estamos tristes, es el momento de recordar. Recordar, ¿verdad? Volver a vivir, porque recordar es volver a vivir las maravillas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y qué hermosa la palabra que hemos escuchado. Primero vemos esta historia, la historia de José. Ojo, no es José el papá de Jesús, ¿verdad que no? Esto es mucho tiempo atrás. Conocemos la historia de José y sus hermanos. Mire, José, que tenía un montón de hermanos, y esos hermanos lo querían mucho, ¿verdad que sí? Ajá, lo querían mucho porque lo querían por 25 monedas, fue, que lo vendieron, así lo querían. Me lo hubieran vendido más carito, ¿verdad? Pero vean, lo venden por cualquier cosita. Los hermanos venden a José, vea, para llegar a eso, dice que lo tiran a un foso. La idea de ellos era matarlo primero, ¿verdad?
Pero después uno de los hermanos ahí que quería salvarlo dijo, no, no lo matemos, mire, mejor tirémoslo en este foso, que ahí, o sea, ¿para qué nos vamos a ensuciar las manos? Y él lo que quería era después en la noche ir y rescatarlo. Pero lo que no se imagina, que iban a venir una caravana y dijeron, no, la verdad es que hagamos negocio y vendamos al carajillo, porque era el menor, vendamos al chiquillo, y lo van vendiendo. Todo ese odio, esas ganas de sacar ganancia, ese odio, esa envidia, eso, ¿de dónde nace todo eso? ¿Por qué creen ustedes que los hermanos le tenían tanta tirria, diríamos, verdad? Tanta tirria al menor. ¿Por qué ese odio para maltratarlo, para querer matarlo, para querer venderlo? ¿De dónde nace ese odio de los hermanos? ¿Dónde empezó el problema? ¿Qué creen ustedes? Porque era el consentido. Como era el cumiche, como era el menor, me dice la hermana que como era el consentido, entonces le empezaron a tener odio. Entonces, ¿quiénes son los que están mal ahí? José, por ser el menor. No. Los hermanos, por envidiosos. Sí. Ven, mi señora dice que no. Y si mi señora dice eso, palabra santa, oiga. Porque el problema está más atrás. Todo el mundo le echa la culpa a los hermanillos. Y, ok, y sí, cierto, que está muy mal. Pero vea cómo inicia la palabra. Dice, Jacob. ¿Quién es Jacob? El tata, dice por allá. El papá de José, de Joselito, de Josecillo. Chica, el papá. El papá se llama Jacob y dice que amaba a José. Así empieza la lectura. Jacob amaba a José. Eso está muy bien. Mire, ¿cuántos aquí son papás o mamás? Que me levanten la mano. ¿Usted ama mucho a sus hijos? ¿Lo ama mucho? Mire, eso está muy bien. Dice que Jacob amaba a José. El problema es lo que sigue. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos. Ahí está el asunto. Mire, por allá me dijeron, de hace rato me dijeron, el papá. Casi me alza la mano, que el papá. Pero no quería que me expoliera el tema, entonces como que... Porque el papá dice que amaba a José más que a todos sus demás hijos. ¿Por qué? Porque lo había engendrado en la ancianidad. Cuando el hombre creía que ya no va viniendo Josecillo. ¡Una bendición! Ya el hombre había dicho, me quedé con toda la escalera. Pero lo vacilón es de que con su amada esposa, con la más viejita, su esposa querida, no había podido tener hijos. Y en ese tiempo no tener hijos era una desgracia. Porque para el pueblo judío, para esta cultura, es sumamente importante dejar herencia. Dejar, como quien dice, la dote. Y si usted no tiene hijos, era una desgracia porque no tiene a quién heredar. Entonces, como quien dice, ¿cómo mantenemos el apellido? ¿Cómo mantenemos la dote? No tener hijos era tremendo. Entonces se acostumbraba, bueno, tengamos entonces que, para que no se pierda la dote, bueno, con los hijos de la criada, con los hijos de la concubina, mira, hasta con la cuñada, vea, de ahí se valía todo con tal de no perder esa consanguinidad. Y entonces los hermanos de José no eran hijos de la amada esposa de Jacob, sino que eran diferentes hijos que tuvo con la empleada, no voy a decir que con la vecina, muy feo, pero con la cuñada, mire, eran hermanitos todos, ¿verdad? Pero al puro final no va quedando embarazada la propia esposa, la mujer amada de Jacob. Entonces, como lo tuvo en la ancianidad y con su amada esposa, José era Josecito. José era el más querido. Y dice que tras de eso, ya el segundo verso, a él le había hecho una túnica de amplias mangas, dice. La túnica era el símbolo, mire,
Algunos dicen que la túnica tiene que ver con la espiritualidad. La túnica es como quien dice el rango. Mire, la túnica se cuidaba y a Josecito le hizo una túnica muy especial. Es muy conocida, también se habla, en algunas traducciones no habla de una túnica de amplias mangas. Seguro los otros andaban en manga corta, o los otros andaban en chaleco, quién sabe. Pero José era de manga larga. Pero en otras traducciones habla de una túnica de muchos colores. Es famosa en varios poemas, inclusive hasta en algunos videojuegos dicen, ay, encontraste el objeto, la túnica de José, la túnica de varios colores. Mira, hay canciones, incluso en Estados Unidos, que hablan de la túnica de varios colores, la famosa túnica multicolor de José. Hay traducciones que hablan de la túnica de varios colores, otras como esta que habla de la túnica de manga larga. Hay quienes dicen que esa túnica era con bordados de hilos de oro, o sea, no era cualquier túnica, era la túnica de Josecito. Y a él, ¿y qué? Y le hizo para Navidad una túnica a cada hijo, lo más linda, ¿verdad? No, era la túnica de José. Y los hermanos veían a aquel con su túnica. ¿Y qué le trajo el niño? La túnica, ¿verdad? Y a los otros, ¿quién sabe qué le dio? Unas chancletas, al otro un pato de hule. Pero a José, una túnica preciosa, una túnica majestuosa. Eso estuvo muy bien. Mire, tanto problema que se armó después, que los hermanos se fueron llenando de envidias. Tras de eso, Josecito tenía un don de visión y empezó a tener sueños, los famosos sueños de José. Sabemos la historia cuando ya después con los egipcios, ¿verdad? Los sueños proféticos de José. Pero en los primeros sueños que tuvo, chamaco, que estaba apenas iniciando con el don, le cuenta a todos los hermanos, ay, era que me soñé de que todos ustedes me estaban haciendo reverencias a mí. Ay, qué lindo, ¿eh? Los primeros sueños, viene y dice que vio la luna, el sol y las estrellas haciéndole reverencias a él. Y los hermanos les cayó muy bien, ¿verdad? Ay, qué lindo, ¿verdad? Tras que no lo querían mucho y rajando con esos sueños, que hasta después, y si lo vemos más adelante, ellos decían, ahí viene ese soñador, ya que burla, ahí viene ese soñador, démosle muerte, vamos a ver de qué le sirven sus sueños, dice la palabra. O sea, le caía un poquito mal, ¿verdad? ¿Dónde inició el problema? Ahora sí entendemos dónde inicia. ¡Qué tremendo! Es cuando hay preferencias. Cuando, y usted no sé si lo ha vivido, si lo conoce, dice la hermana en mi casa. Mire, si en su casa ha pasado, cuando hay preferencias, a veces como que se notan. Y esas preferencias causan división. Mire, el vacilón, en mi casa nace el mayor de mis hermanos, ¿ok? El primogénito, el hombre, el macho, era mi hermano mayor. Pero mi papá siempre, él ha sido una ilusión con las mujeres, con las chiquitas. Él y sus chiquitas, ¿verdad, mi amor? Las chiquitas, ¿verdad? Mira, las nietas para él son los ojos, ¿verdad? De mi tata. Después de mi hermano mayor, somos 4 hermanos, nace mi hermana y ya tienen entonces la pareja. Y entonces nace la hermana y ellos felices con la pareja. Pero se piden un tercero. Y el tercero nace mi hermana, la que sigue. Esa hermana, bueno, mi papá feliz porque fue otra chiquita. Y nace Machita, de ojos claros. Mire, una muñequita. Y después vine yo. ¿De qué se ríe, mi hermano? Mire, ya ni le tengo que contar. Yo no fui, de hecho, planeado. Por supuesto que no, ya era el cuarto. Y cuando venía el cuarto, y mire, ya venía con 2 chiquitas. La Machita de ojos claros y después yo. Le agradezco su apoyo.
Y qué difícil, es difícil, pero no me faltó nada para la gloria de Dios, pero sí se sentía, ¿verdad? Se sentía un poco ese favoritismo, ¿verdad? Como que hay esa preferencia, es difícil, es con lo que uno intenta lidiar. Ahora imagínense con José y los hermanos que le compran una túnica y todo era José. Incluso en la palabra dice que Jacob le dice a José, tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquén, te voy a enviar allá. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiénes estaban breteando? ¿Quiénes estaban trabajando? ¿Quiénes estaban cuidando las ovejas? José. No, los hermanos eran los que estaban trabajando, socando, con manga corta todos, con las mangas arrolladas. Ah, no, José estaba en la casa, porque a mi chiquito no, Dios guarde, me lo pique una oveja. Entonces dice, pero si lo manda, ¿a qué? Vaya, me les echo un ojo, vaya, me los vigila. A sapear, dice el hermano. Ve a ver si de verdad me están cuidando a las ovejas. Pero la cosa es que vean cómo es el papá, cómo son los papás. ¿Cuántos padres ponen más bien a los hijos que En contra. en contra? Mire, si aquí hablamos de herencias, ¿qué problemas las herencias, las dotes? ¿Cuánta situación donde se quebranta el hogar por el negocio familiar? Por el vil dinero y el negocio, y todo venía muy bien hasta que pusieron un negocio en esa casa. Ahí se acabó la paz, porque entonces ya los intereses, que esto es mío, que esto me lo dejaron, que mire, que eso. Aquí la palabra, no vamos a ahondar más adelante porque conocemos la historia de José, pero ya la palabra nos está diciendo que tengamos cuidado con hacer nosotros mismos piedra de tropiezo. Ser nosotros mismos los que estemos separando un hermano contra otro, casi sin darnos cuenta, por favoritismos, porque tiene una personalidad más alegre. Ojo, cuidado, queremos más al que me da más. Cuidado, como trabaja, entonces es más votado. Como trabaja, me da regalos, o es el que más me ayuda. Cuidado, no demostremos esos intereses por el vil dinero, porque el diablo se vale de esas cosas. La estrategia del demonio es destruir los hogares, y nada como el vil metal para hacer eso. Mire, no se ha muerto el pobre viejillo, ya se están repartiendo todo. Ya ni ha estirado la pata, y ahora sí, ¿qué es lo que dejó mi mamá? Veamos el registro. Es que quiero ir a registrar porque yo sé que tenía un joyero ahí. Mire, y ni se ha enfriado el cuerpo. ¿Cuántos? Y vea, y cuando estaba enfermo, ¿cuánto lo visitaban? Cuando estaba enferma, ¿cuánto le dedicaban? Ah, pero ahí sí corremos cuando apenas acaba de fallecer. ¡Qué afán por las cosas materiales, por esas cosas que no valen nada! Dios nos da la oportunidad de congregarnos, de servir en nuestra casa, sin crear divisiones, como vimos en la primera lectura. Ser más bien agentes para unir. Pidámosle hoy al Señor que nos haga verdaderos viñadores, trabajadores, que demos fruto y que esos frutos se vean, frutos de amor, frutos de gozo, frutos de paz para nosotros y para nuestra familia. Amén.